yo estoy seguro que muchos de ustedes estarían de acuerdo conmigo al decirle que cada día que pasa, cada día dependemos más y más de la tecnología. Realmente solamente basta con dar una mirada o un vistazo alrededor nuestro y ver cómo cada vez hay más personas que están atadas a la tecnología y atadas a estos instrumentos electrónicos como lo es el iPhone, el iPad, la laptop, inclusive en nuestros hogares con nuestras computadoras. Si se nos olvida el celular, y no sé si a ustedes les pasa lo que a mí me pasa, me parece que una parte de mi ser, de mi vida, se ha quedado atrás y caigo en desesperación porque tengo que tener el celular conmigo en ese momento, ¿no? No sé cuántos de ustedes han tenido la situación de que si algo falla con su computadora, con su iPad, con su iPhone, con su laptop, no tiene la conexión como quiere, no baja tan rápido como usted quiere que baje las aplicaciones, entra en un estado de ansiedad y quiere que las cosas se hagan rápido. Y es que estamos dependiendo cada vez más y más de estos equipos electrónicos. Vea, hace tiempito atrás, mi computadora en mi casa comenzó a actuar de una forma un poquito rara, ¿no? Y de repente comencé a recibir unas notificaciones de esas que le llaman en buen castellano pop-ups, ¿no? Y que me decía que mi computadora estaba en peligro. Y para poder resolver la situación tenía que llamar a un número de teléfono. Traté de hacer lo mejor posible de ignorar el mensaje y al principio tuve éxito, hacía que desapareciera, pero minutos después ¡pop!, volvía a surgir. Por eso es que le llaman pop-up, ¿no? Pop, suben el mensaje. Hasta el punto tal de que ya me estaba incomodando la situación. Ya no me dejaba permitir hacer ningún trabajo en la computadora. No me permitía accesar ninguna aplicación. No me permitía hacer nada. Solamente veía ese dichoso y molestoso, fastidioso mensaje delante de mí diciéndome: tu computadora está en peligro. Tienes que llamar a este número de teléfono ahora. El asunto fue que se puso peor cuando recibo un mensaje que dice: y by the way, si apagas la computadora, es una amenaza que recibí en ese momento, te voy a borrar todos los documentos que tienes guardados. Ahí sí que me entró el pánico, hermano. Ahí fue que yo dije: ¡ay, no, espérate! ¿Y ahora qué hago? Voy a perder todos mis documentos, todos mis archivos, todos mis estudios, cada trabajo que he realizado, los voy a perder por completo. Sin embargo, había una duda en mí de decir: yo no creo que debo de estar llamando a este número de teléfono. Mira, hermano, déjeme confesarle algo. Yo no soy un experto en tecnología. No conozco mucho sobre tecnología, ni de esto de computación, ni nada de estos aparatos, como muchas de las personas que yo conozco que pueden estar horas y horas y horas y horas sentados jugando con la computadora, el iPhone, el iPad o lo que sea. No solamente mirando Facebook, pero también haciendo trabajo en ella. No está en mí, no tengo esa capacidad, no tengo esa habilidad, como tampoco lo soy electricista, ni soy plomero, ni carpintero. A veces pues me juego de que sea un poquito, pero realmente no tengo esa capacidad, no tengo esa habilidad, ¿no? Y me preguntaba, ¿qué hago? Apenas, mire, para darle una idea, apenas en este tiempo, es que ahora en mi casa yo estoy usando 100% lo que se conoce como el Wi-Fi para conectar mi computadora, mi laptop, mi iPad y mi iPhone y todo lo demás
al Wi-Fi. Antes no, antes para conectar un equipo yo tenía que ver un cable que conectara de un lado al otro. Inclusive ahora mismo, para mi sorpresa, hasta el timbre de la puerta de mi casa está conectado al Wi-Fi y yo puedo ver en mi celular quién está tocando la puerta y quién no. Lo que pasa es que a veces la señal me llega tarde y cuando la persona se cansa de esperar se va. Que a veces me ha funcionado de lo más bien, ¿no? Especialmente cuando recibo visitas de que no quiero que lleguen a mi casa. No me vayan a malinterpretar, pero hay algunas personas, algunas visitas, que es mejor que se queden donde deben de estar. Anyway, le dejo saber esto porque realmente no tengo el conocimiento y ante la situación de tener la computadora infectada por un virus, no sabía qué hacer. Sabía que tenía que buscar a alguien que tuviese el conocimiento de arreglar el asunto, de arreglar la computadora, pero ¿a quién? ¿Y ahora quién podrá defenderme? No, ¿y ahora quién podrá ayudarme en esto? Pero el asunto era que no solamente me estaba encontrando de que tenía que buscar a alguien, pero dentro de mi mente, dentro de mi forma de pensar, caí en un negativismo y decía, ahora tengo que desconectar todo lo que ya he pasado el trabajo de conectar a la dichosa computadora, que si el printer, el monitor, que si la bocina, que si es lo otro, y pasar todo ese trabajo y desconectar todos los cables, sacar la computadora de aquí, llevarla al carro, ir al sitio para... Hombre, no, esto es mucho trabajo para mí. ¿No? Y después pues, dice, no, y encima de esto, lo más seguro me van a cobrar un ojo en la cara y el brazo derecho para arreglar la dichosa computadora. Y tal vez ni me la arreglen, tal vez tengo que comprar una nueva y gastar más dinero. Ante mí estaba levantando paredes y murallas que me decían, no lo hagas, pero necesitaba que mi computadora fuese restaurada. Bueno, me rendí. ¿Saben lo que hice? Desconecté la computadora, la monté en mi carro, la llevé a un lugar, la entregué y me senté a esperar tranquilamente a que me llamaran para que me la arreglaran. Cuando me llamaron, que la fui a buscar, para mi sorpresa la habían arreglado de manera tal de que la dejaron en su estado original como debió de haber estado, funcionando. Pero no solamente eso, sino que también se tomaron la molestia de añadir unas aplicaciones o unos programas antivirus de manera tal de que mi computadora estuviese protegida por ataques maliciosos de estos virus que andan hoy en día y no me pasara lo mismo. Pero mi mayor sorpresa, mi mayor alegría, mi mayor gozo, lo que hizo que mi sonrisa floreciera, que mis pecas, mis manchas bailaran en ese momento una salsa puertorriqueña bien sabrosa, fue que no me costó absolutamente nada. Fue gratis. Resulta que a mí se me había olvidado que hacía tiempo atrás yo había pagado una membresía con este grupo y toda esa reparación era gratis, ¿no? Es de gozo, es de alegría. Y decía, pues que se me dañe una vez más, ¿no? Para traerla, porque qué bueno cuando las cosas surgen así y son gratis. Vea, hermano, de igual manera, nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios debe de ser restaurada. El virus infeccioso del pecado contaminó nuestro ser, nuestra vida, nuestra existencia y nos separa de Dios. Pablo en su carta a Romanos decía, por cuanto todos pecados estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de la gloria de Dios. No estamos funcionando, no estamos obrando, no estamos trabajando en el diseño original que Dios tiene para nosotros, cada uno de nosotros, desde antes de que naciéramos.
La restauración es una obra especial de Dios y solamente de Dios en nuestras vidas. Conlleva la idea de llevar a algo o persona hacia su estado original o normal. Cuando algo no funciona en nuestras vidas, solamente Dios y solamente Él tiene la capacidad de restaurarla y llevarla a como debe ser. No es por sus capacidades, no es por sus habilidades, es por lo que Dios hace en sus vidas. Y en la mañana de hoy quiero compartir con ustedes sobre la restauración de murallas espirituales que nos protegen a nosotros en nuestro caminar con el Señor, en nuestra vida espiritual, como también hay otras murallas, como las que hice referencia al principio, que nos separan en nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos, en la cual también tenemos que trabajar en ellas y derrumbarlas. Vea, el domingo pasado, al comenzar esta miniserie, le hablé sobre Nehemías y le hablé sobre el momento en que esta embajada, este grupo de personas llegan donde está Nehemías, que está muy cómodamente sirviendo, trabajando, funcionando como el copero del rey Artajerjes, y le hablan sobre la situación en Jerusalén y le hablan sobre la situación de las murallas de Jerusalén. Y si se acuerdan, en el versículo 3 del capítulo 1 de Nehemías, y de ahora en adelante voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice que estos hombres, estas personas le dijeron a Nehemías, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Y vimos el domingo pasado y hablamos un poco de que una ciudad en aquel tiempo, una ciudad como Jerusalén, que no tuviese murallas, que no tuviese estos muros, que no tuviese estas paredes, era una ciudad que era vulnerable al ataque de pueblos o países enemigos. Era una ciudad que era fácil de saquear, dejarla desolada. Era una invitación abierta a los enemigos y saqueadores a pasar por las puertas abiertas y destrozadas para continuar haciendo destrozos, destruyendo la ciudad, destruyendo los habitantes de esa ciudad. Y vimos que también una ciudad con unas murallas fuertes, fortificadas y puertas fuertes, es difícil de entrar. Hay que buscar una brecha, hay que buscar algo en la muralla de manera que se pueda entrar a ella y poder atacarla. Vimos que Nehemías se sintió apesumbrado, se sintió en angustia, se sintió con una gran carga en su vida. Y recuerdan cuando leímos que decía que Nehemías se sentó, lloró, ayunó y oró. Nehemías tenía bien claro cuál era su misión. Tenía bien claro en su mente cuál era su misión, cuál era la visión que Dios le había puesto en su vida para realizar una obra. Pero para esto Dios ya había comenzado a trabajar en el corazón de Nehemías para realizar esa gran obra. En la mañana de hoy podemos ver que cuando tan fuerte fue esa carga de Nehemías, tanto fue su pesar, tanto fue su angustia,
por lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Acuérdense que Nehemías está en el reino de Persia, está millas y millas y millas, cientos de millas de distancia de Jerusalén. Él apenas conocía a la gente que estaba viviendo allá en Jerusalén. Y nos dice la palabra que hasta el mismo rey Artajerjes se dio cuenta de lo que estaba pasando en su corazón, de lo que estaba pasando en él, y le preguntó a Nehemías: chico, papá, ¿qué te pasa? Como diríamos en mi país, ¿qué pasó? ¿Qué es la que hay? ¿Qué hubo? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te sientes así? Tú no estás enfermo, algo está pasando contigo. Y vamos un momentito a Nehemías capítulo 2, los versículos del 3 al 5. En la mañana de hoy vamos a estar yendo así de un pasaje bíblico a otro. Y si usted es tan amable, puede abrir su Biblia o puede abrir su Biblia electrónica también, hablando de equipos electrónicos, ¿no? En Nehemías capítulo 2, versículos del 3 al 5. Nehemías le contesta al rey y le dice: ¿cómo no voy a estar triste? Hombre, ¿cómo tú quieres que yo no me sienta como yo me siento? ¿Cómo tú quieres que yo no esté angustiado? ¿Cómo tú quieres que no esté este pesar en mi vida cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey le pregunta a Nehemías, le dice: oye, bueno, pues entonces, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Y miren cómo Nehemías reacciona. Miren cuál es la reacción inmediata de Nehemías, como se presenta en estos versículos del 3 al 5. Acuérdense que Nehemías, como le dije anteriormente, era el copero del rey. ¿Se acuerdan? Él era el hombre que estaba ahí al lado sirviéndole el vino al rey en todo el tiempo. Disfrutaba de la confianza del rey. Se enteraba de todo lo que estaba sucediendo en el reino persa. Y disfrutaba de la confianza del rey porque Nehemías tenía que probar primero, beber primero el vino para ver si ese vino no estaba envenenado, de manera de que el rey no fuese envenenado también. Había una confianza entre ambos, se había desarrollado esa relación entre este rey y este hombre llamado Nehemías. Nehemías muy bien pudo haber aprovechado el momento y decir inmediatamente: bueno, esto es lo que yo quiero, papá, ¿ok? Ahora soy yo el que va a hablar aquí. Tú serás el rey, pero ahora yo voy a hablar. Quítate que voy a hablar yo. Yo quiero esto, yo quiero que tú me des esto otro, yo voy a hacer esto. Me voy a ir de vacaciones, no te voy a decir cuándo vuelvo, ¿ok? Quiero que me pagues. Me des todos los suministros, me proveas transportación, me ayudes a llegar. Como diríamos nosotros, qué chulería, ¿verdad? Tener un trabajo así, poder decirle al jefe: esto es lo que yo quiero, ¿no? No, Nehemías no respondió de esa manera. Primeramente, antes de responderle al rey, la palabra nos dice que Nehemías oró al Dios del cielo. Una vida de oración. Nehemías reconocía que aunque él estaba delante de aquel rey, del rey Artajerjes, su verdadero rey y su verdadero Dios era Jehová de los ejércitos. Era el Dios del cielo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro verdadero rey. Ese es nuestro verdadero Señor. Y a Él debemos de ir en oración en todo tiempo. Aun cuando parezca que las circunstancias están todas a nuestro favor, debemos de estar en oración delante del Señor. El rey le otorga a Nehemías lo que pide. Le otorgó permiso, cartas de salvaconducto, suministro, para realizar la obra que Nehemías ya tenía en su corazón. Vamos a saltar un momentito al versículo 8 de Nehemías.
Vamos a leer lo que dice el versículo 8 del capítulo 2 de Nehemías. Y quiero que lo marquen. Quiero que de una manera o de otra se acuerden de este versículo, lo marquen, lo señalen, porque quiero regresar a él lueguito. Quiero volver a este versículo atrás. Y ahora voy a leer de la versión Reina Valera, ¿no? Y dice, empiezo por el versículo 7. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franquee el paso hasta que llegue a Judá. Y carta, miren lo que dice este versículo, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías pide permisos, pide autorización para salir, pide suministro, pero también pide algo muy especial. Y es que pide madera. Pide madera para restaurar, reconstruir las vigas de las puertas de la muralla de Jerusalén. Pide madera también para reconstruir las murallas de Jerusalén. Pero más aún, pide madera para reconstruir la casa donde él va a estar. Qué interesante, ¿no? Dentro de todo este proyecto, dentro de toda la magnitud de la reparación, de la restauración de las murallas, él pide este tipo de material también. Y nos dice la Escritura que Nehemías llegó a Jerusalén y se tomó algunos 3 días antes de salir a inspeccionar las murallas. No nos dice la Escritura qué hizo durante esos 3 días. Podemos especular, podemos pensar que Nehemías se dedicó a la oración, continuó su ayuno, aquello que él había dicho que había decidido hacer, lo estaba haciendo ya estando en Jerusalén. Y una noche, luego de 3 días, Nehemías sale, decide salir de noche con un grupo de personas y es el único que nos dice la Escritura que salió montado a caballo para él mismo inspeccionar las murallas. Él mismo quería ver las condiciones por las cuales estaba. Él mismo quería verlo, palparlo, sentirlo, recibirlo, ver y experimentar qué era lo que estaba sucediendo, las condiciones que estaban allí. Nehemías no quería dejarse llevar por lo que otros dijeran. Él quería verlo. Y eso me hace llegar al tiempo en que estamos viviendo hoy en día, hermanos. Hoy en día muchas veces nosotros ni siquiera queremos validar lo que se nos está presentando. Vemos una noticia en Facebook y la tomamos inmediatamente como que es una noticia verdadera. Vemos algo en el internet y ahí lo agarramos y salimos corriendo con que esta es la verdad. Vemos a un mequetrefe que presenta algo utilizando la palabra de Dios y ahí vamos a repetirlo sin ver realmente si eso es lo que Dios dice en las Escrituras. No validamos, no nos tomamos el tiempo nosotros mismos para decir realmente esto es lo que Dios está diciendo. Nos hemos olvidado de aquellos como los hombres de Berea en el libro de Hechos que validaban lo que Pablo y los predicadores decían. El hecho de que uno esté aquí al frente, hermano, no quiere decir que usted va a salir y decir, bueno, lo dijo Rafi, lo dijo el pastor Rafi, tiene que ser verdad. No, hermano, les invito a que lean las Escrituras, a que validen, a que ustedes razonen y lleguen al convencimiento basado en las Escrituras, no a lo que dice un libro que escribió fulano de tal o lo que se presenta, sino lo que dice la palabra de Dios. Nehemías tomó ese tiempo. Y es entonces cuando Nehemías mira para atrás. Y en los versículos 17 y 18 le habla a aquellos que estaban con él, le habla a la gente de Jerusalén y le dice lo siguiente, ustedes saben muy bien.
las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos las murallas de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después le conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. El pueblo de inmediatamente le dijo, manos a la obra, sí, reconstruyamos las murallas. Vamos a reconstruir las murallas de Jerusalén. Pero hermano, la misión de Nehemías no era simplemente o sencillamente o únicamente restaurar las murallas físicas de Jerusalén. No era solamente hacer una obra de carpintero o albañil o la función que sea para reconstruir estas murallas físicamente y todas las puertas de ellas. La misión de Jeremías iba más allá. La misión de Nehemías era restaurar la vida espiritual del pueblo de Israel, quien estaba viniendo del cautiverio. Para él era más importante el corazón, la vida espiritual del mismo pueblo de Israel, que aquellas murallas. Piensen en eso. Piensen en esa parte. ¿Qué es más importante? ¿Es el edificio? ¿Es la estructura? ¿Es los adornos, la belleza de un edificio, de una estructura? ¿O es más importante la restauración espiritual del pueblo de Dios que se congrega en ese lugar? Es más importante porque a Dios le importa tu corazón, a Dios le importa tu vida, a Dios le importa la condición en que tú estás. Dios quiere restaurar tu vida primero y no la de un edificio. Nehemías entendió bien claramente esta misión. Hermanos, yo no sé, y hermanas, yo no sé, de la misma manera que no tengo la capacidad de trabajar en equipos electrónicos, yo no puedo leer el corazón ni la mente de cada persona. Algunos han pretendido que yo lea la mente en mi vida, pero esa parte nunca la estudié ni en la universidad ni en el seminario. No dieron un curso de cómo leer la mente y el corazón de la gente. Yo no sé cómo está su corazón en la mañana de hoy. No sé lo que usted está pensando. Tal vez usted está llegando aquí, está viniendo aquí y dice, bueno, pues ya vine, ya cumplí, ya hice mi tarea de toda mi larga lista de cosas de hacer en esta semana y ya cumplí. Y fui a la iglesia y hice acto de presencia y ya le dije, Diosito, estoy aquí, ¿me ves? Apúntalo ahí, que ponme una estrellita de oro de que vine. No sé. No sé si esa es su forma de pensar. No sé si los que nos escuchan a través de los medios sociales piensan que tal vez, bueno, pues saqué un tiempo para conectarme y escuchar el mensaje. Ya estoy bien. No, Dios no quiere eso, hermano. Dios no está buscando su asistencia únicamente a la iglesia para que usted cumpla con una tarea por hacer. Dios quiere restaurar su vida. Dios quiere tener una relación personal con usted. Y de la única manera que puede darse esa relación personal con usted es si usted permite, si usted se rinde y usted entrega su vida al Señor para que el Señor la restaure y la lleve al diseño original a la cual Dios lo creó a usted. Que quite la infección del pecado, que borre eso de su vida para Él realizar la obra que Él quiere hacer en sus corazones, en su vida y la obra que Él quiere hacer a través de usted en la iglesia en la que usted se congrega. En esta su iglesia. Nehemías, vuelvo y repito, entendía muy bien cuál era su función, cuál era su misión. Cuando nosotros entendemos, hermano, la obra redentora de Cristo, cuando nosotros entendemos
que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando nosotros entendemos lo que sucedió en la cruz del Calvario y quita ese virus infeccioso en nuestras vidas y establecemos esa relación con Dios, podemos entender entonces lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vean, hermanos, Nehemías le pidió al rey madera para reconstruir las puertas de las murallas, madera para reconstruir los muros y madera para inclusive reconstruir su propia casa. Cuando nosotros entendemos y vamos al Señor y reconocemos que es y solamente es a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, en la madera, en el madero del Calvario, que podemos reconstruir nuestras vidas, reedificar nuestras vidas. Dios puede levantar y reconstruir muros que nos protegen y puede fortalecer las puertas de bendición en nuestras vidas e inclusive fortalecer y reconstruir nuestros hogares. Es que estamos entonces en relación con Dios. Es solamente en la madera, en el madero de la cruz de Cristo, que esto se da. Es solamente en esa cruz que esto se da. En la obra que Cristo realizó por nosotros. Nehemías se enfrentó a levantar murallas. Se enfrentó a levantar puertas. Y pidió suministros y pidió maderas para realizar la obra. Pablo en el libro de Gálatas, el capítulo 2, versículo 20, es un versículo que muchos de ustedes deben saber muy bien. Estoy citando la Nueva Traducción Viviente. Nos dice de la siguiente manera: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo más, sino que vive Cristo en mí. Es con Él. Juntamente con Él crucificado en la cruz, en el madero del Calvario. A reconocer, al entender esa redención. Así como Nehemías quería sacar al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Israel de su afrenta y de la condición en que estaba, de la misma manera Dios obra en nosotros. De la misma manera Cristo obra en nosotros y nos levanta, nos restaura y ya no estamos en afrenta delante del Señor. La palabra nos dice que a través de esto, en Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos del 9 al 10, al ser restaurados, al Señor restaurarnos y redimirnos, entonces somos considerados como pueblo elegido. Somos sacerdotes del Rey, somos una nación santa, somos posesión exclusiva de Dios. Y por eso podemos mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a ustedes a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Y nos continúa diciendo Pedro nos continúa diciendo, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, pero ahora han recibido la misericordia de Dios. Aquel pueblo necesitaba ser restaurado. Aquel pueblo necesitaba ser sacado de la afrenta en la que se encontraba, de la condición en la cual se encontraba. Era la burla de los demás. De igual manera, hermanos,
cuando estamos en pecado, necesitamos ser restaurados. Necesitamos ser redimidos, necesitamos ser rescatados, necesitamos estar en esa relación con Dios y Dios nos saca de la afrenta y nos hace su pueblo, nos hace sus sacerdotes, nos hace nación santa para predicar el evangelio, nos hace y nos llama su propio pueblo. Y nos da ese privilegio, hermano. Piense bien. El privilegio de ser llamado pueblo de Dios. Y si bien es cierto que Nehemías estaba enfocado, estaba trabajando, estaba dando de lleno a realizar la obra de reconstruir las murallas, de trabajar con el pueblo, Nehemías también se enfrentó a la situación de tener que derribar otras murallas que se levantaban alrededor de él. La Escritura nos habla de aquellos enemigos de otros pueblos, de otras naciones que se acercaron a ver lo que Nehemías estaban haciendo. Y se burlaron de él, lo amenazaron, inclusive lo acusaron de que él quería llegar a ser rey de Israel. Por lo tanto, era una tiranía contra su propio rey Artajerjes. Hubo amenazas de muerte. Se acercaban para decirle, ustedes con ese material van a construir una muralla, y se reían de ellos. La realidad, hermanos, es, y yo puedo entender claramente que cuando estamos en el camino del Señor, cuando estamos realizando la obra de Dios, cuando estamos enfocados, encaminados a realizar la obra de Dios, el enemigo va a venir a atacarnos. Va a venir a atacarnos como un virus infeccioso que quiere destrozar lo que estamos realizando, lo que estamos trabajando, aquello para la cual Dios nos ha llamado. No va a faltar el enemigo que anda como león rugiente para atacarnos, quitarnos, destrozarnos y sacarnos del medio. Y ante eso, Nehemías tomó acción. Y vimos el domingo pasado como él decía que con una mano trabajábamos y con otra mano teníamos la espada. Defendíamos. Y puso personas y familias en cada lugar. Y es con la espada que tenemos, con la misma escritura, con la palabra de Dios, que podemos defendernos de los ataques del enemigo. Pero también surgieron otros ataques. También surgieron otras murallas que atentaban contra la obra que Nehemías estaba realizando. Nos dice la palabra de Dios que el desaliento, la fatiga, la frustración comenzó a levantarse en el mismo pueblo de Israel, en el mismo pueblo judío, ante la obra que tenían que hacer. En el capítulo 4 del libro de Nehemías, en los versículos del 7 al 12, nos dice lo siguiente: sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que estaban reparando las brechas en las murallas de Jerusalén, se enfurecieron. Estos son los enemigos que les mencioné anteriormente. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Y escuchen lo que dice. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez,
Ay, llegarán de todos lados y nos atacarán. Se levantaron muros, murallas de desaliento, de desánimo, de frustración, de miedo. Hermano, yo puedo entender claramente esto. Yo puedo entender cuando estamos trabajando en el ministerio, cuando estamos enfocados en la obra del Señor, el cansancio, el desaliento que podemos tener, la frustración cuando las cosas no salen, cuando miramos y falta más por hacer. Lo puedo entender. Y lo puedo entender porque a mí me ha pasado. El desánimo, el desaliento. Muchas veces la frustración o inclusive el mismo temor. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Qué va a pasar? Señor, ¿qué va a suceder? ¿Hacia dónde tú me estás dirigiendo? ¿Qué estás haciendo con mi vida? Hermanos, brevemente, tal vez muchos de ustedes no lo saben, pero luego de 36 años, 37 años, de mi vida en el mundo corporativo, yo renuncié a todo esto, respondiendo al llamado de Dios al ministerio. No sé dónde Dios me va a llevar. No sé cómo Dios me va a guiar. No sé dónde voy a estar. Pero de esto yo sé que Él va a proveer. Y Él va a abrir las puertas. Y donde Él me diga que yo esté allí, yo voy a estar. Y aún en medio del cansancio, aún en medio de muchas veces del desaliento, del desánimo, de la frustración, del temor a lo que ha de suceder, de esto yo estoy seguro. Y es de las promesas de Dios en su palabra para con mi vida y para con la vida de ustedes. Y cuando eso sucede, cuando yo caigo en esa situación, voy siempre a Isaías 40, los versículos del 28 al 31. Y muchos de ustedes tienen que haberlo escuchado. Y lo voy a leer para refrescarle la mente a cada uno de ustedes, por si acaso usted se encuentra en esta misma condición en la cual yo les he descrito. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, me fascina esa expresión. Me encanta cuando el profeta utiliza esa expresión, ese giro que quiere dar ahí. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. En esa palabra es en la que yo confío. Esa es mi fortaleza y ha de ser la fortaleza para cada uno de ustedes. Es palabra de Dios, hermano. Cuando usted se sienta cansado, cuando usted se sienta desanimado, cuando usted se sienta frustrado por lo que está sucediendo en su vida, en lo que Dios le está llamando, cuando usted no pueda ver claramente lo que Dios está haciendo, vaya a la palabra de Dios y confíe en la palabra del Señor. Aquí habla de que los jóvenes se cansan y los hombres jóvenes se cansan, y los que no somos jóvenes, no me estoy refiriendo a mí, pero que ya a veces estoy descubriendo que hay músculos en mi cuerpo que yo ni sabía que existían, ¿no? Y solamente porque he estado sentado media hora viendo la televisión. Y cuando me levanto, el cansancio es peor que antes de que me senté.
Pero el cansancio espiritual es diferente. Y a eso es lo que el Señor se está refiriendo. Y nos va a dar nuevas fuerzas. Y vamos a volar y vamos a correr. Y no nos vamos a cansar. Porque estamos trabajando para glorificar y honrar al único que es digno de toda gloria y de toda honra. Y es Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Amén. Por último, hay una parte que Nehemías se tiene que enfrentar también a las murallas de su propio pueblo. No solamente de la queja de ellos, pero de lo que estaba sucediendo en su propio pueblo. Mire, nos dice las Escrituras, nos dice la palabra que dentro de los mismos judíos, dentro del mismo pueblo de Israel, se levantaron aquellos que tenían riquezas, que tenían más dinero, que tenían poder y comenzaron a oprimir al pueblo pobre. Y le empezaron a imponer impuestos o tributos onerosos. Y le decían, tú quieres comer, véndeme la casa o empeñame la casa y te doy comida. Tú quieres comida, yo te la vendo. Te doy un préstamo. Si quieres un préstamo, te voy a cobrar el 35%, el 50% de impuestos. Y si no me pagas, ¿sabes qué? Me quedo con uno de tus hijos o de tus hijas en garantía de pago. Esto estaba sucediendo dentro del mismo pueblo de Israel, haciéndose entre los mismos judíos. Entre ellos mismos. Saboteándose ellos mismos, oprimiéndose ellos mismos. Y leo esto y me parece que estoy leyendo las noticias del día. Porque aun cuando las cosas han cambiado, todo sigue igual. Y vemos la opresión, vemos el abuso, vemos la injusticia que nos causamos nosotros mismos. Y si yo puedo entender, hermano, y aquí le estoy hablando con todo mi corazón, estoy poniéndome frente a ustedes. Si yo puedo entender el ataque del enemigo, y yo puedo entender el cansancio, el desánimo, la frustración, esta parte es la que a mí me consume por dentro. Es la que hace que, como siempre he dicho, que mis pecas se alboroten y no estén tranquilas. Y es cuando yo veo que dentro del mismo pueblo de Dios, entre hermanos y hermanas, levantamos murallas de división, de disensión. Murallas basadas en religiosidad, en envidia, en celo, en egoísmo, en orgullo, en la llamada espiritualidad. Pues que yo soy más espiritual que tú. Yo leo la Biblia más que tú. No me hables a mí porque yo soy el ungido de Dios. Me duele, hermano. Créame, me duele, me molesta. Siento como Nehemías que me agobia. ¿Por qué aún dentro del mismo pueblo de Dios estas cosas están sucediendo? Y Nehemías tuvo que enfrentarse a esto. Y tuvo que llamarlos, y llamarlos, como decimos en nuestros países, llamarlos a capítulo y decirles, ¿sabes qué? Ya basta, no más. Ustedes no van a hacer esto. ¿No se fijan que estamos aquí trabajando por reconstruir el pueblo, por reconstruir las murallas? No más. Y a veces me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Hasta cuándo vamos a seguir nosotros levantando murallas que nos dividen unos de los otros? Aún dentro de la misma iglesia, por comentarios, por rumores, déjeme decir la palabra correcta, por chismes, que no tienen que ver nada con la obra de Dios y glorificar a Dios. Duele, molesta. Y Nehemías se enfrentó a esto. Se dice de dos hermanos que vivían muy tranquilamente felices. Una unión de hermanos nunca antes vista. Hasta que un día hubo una pequeña diferencia de opiniones entre los dos. Y esa pequeñita diferencia entre estos dos hermanos se convirtió en un gran conflicto.
Era un pequeño malentendido y fue creciendo hasta que se convirtieron en palabras amargas, ofensivas, seguido por largas semanas de silencio. Una mañana alguien toca la puerta del hermano mayor. Y cuando el hermano mayor abre la puerta, se encuentra con un hombre y le dice: yo soy carpintero. Y estoy pasando por aquí y me estoy preguntando si hay algo que yo pueda trabajar, que yo pueda realizar por usted. Y el hermano mayor le dice: usted ha llegado a la hora precisa. Usted ha venido en el momento en que yo necesitaba a alguien. Venga. Usted ve aquel riachuelo que está allí. Aquel riachuelo alimentaba con sus aguas las cosechas del rancho de aquel que vive allí, que es mi hermano y la mía. Y un día, él por su propia voluntad decidió cambiar el cauce del riachuelo. Y estoy perdiendo mis cosechas. Pero él me las va a pagar. Yo lo voy a hacer una mejor. Usted ve toda esa pila de maderas que están ahí y de materiales de construcción. Yo quiero que usted me construya una cerca, un muro de 10 pies de alto que va a dividir el rancho de mi hermano y el mío, porque no lo quiero volver a ver jamás. El carpintero lo miró y le dice: yo creo que entiendo bien el trabajo que usted quiere que yo haga. No se preocupe. El hermano mayor salió, fue al pueblo a buscar más suministro y cuando llega ya por la tardecita y mira, no encuentra nada de la cerca de 10 pies que había pedido que construyera. Al contrario, había un puente hermoso, precioso, lleno de ornamentos, construido con madera preciosa que unía los dos ranchos. Pasaba por encima de aquel riachuelo. Cuando el hermano mayor le pregunta al carpintero, le dice: ¿qué pasó? Eso no fue lo que yo te pedí. Yo te pedí que hiciera una cerca de 10 pies de alto. Yo no quiero volver a ver más a mi hermano. En ese preciso momento llega el hermano mayor corriendo, cruza el puente, se le tira encima, lo abraza y le dice: tú eres un hombre formidable, maravilloso. Yo no puedo creer cómo con todo lo que yo he dicho de ti, aun cuando yo desvié el cauce de este riachuelo, tú mandas a construir un puente para que yo pueda llegar delante de ti. Perdóname, mi hermano. Aquellas palabras cautivaron el corazón del hermano mayor. El carpintero, cuando ve lo que está sucediendo, recoge todas sus herramientas, comienza a caminar para marcharse. El hermano mayor le dice: no te vayas. Aquí hay más trabajo